Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, todos seres amados, congregados hoy 17 de febrero del año 2023, al tenor de la palabra de Dios, con Fundación Amayá, en gracia de Dios. Y después Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental. Y ahora en Fundación Cambio Gnosis. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano. En relación con estos tres espacios vinculantes, espaciotemporal y energéticamente en el amor. Ama ya la meditación de la palabra de Dios en el Evangelio de San Marcos. Formación de formadores, apóstoles, entre sí mismos, por el maestro, sacerdote y profeta Jesús, que igualmente en su común unidad, en su compartir la existencia con Cristo, los 12 apóstoles, pues en su momento cuando se va el traidor, pero que renuncia a la vida eterna y se mete en vida eterna por la traición y que en su conciencia no podría llevar eso, ese es el juicio final, dicho por nuestro hermano Fabio Giraldo en la meditación de la palabra de Dios hoy en Sabiduría, hermano de la diócesis de Sonsón, en el oriente antioqueño. Estamos al otro extremo, también desde el oriente, pero al suroeste de Antioquia, provincia del Cartama, municipio de Jericó, vereda Estrella Nueva, sede de la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, que es donde su servidor, amigo y hermano ha desarrollado su proyecto de vida, su plan de vida y su perspectiva de vida, pero en Dios. En gracia de Dios que se ha acordado de su servidor, amigo y hermano y le ha concedido la gracia de dar trámite a este trayecto de circulación de la vida académica, profesional, científica, a la vida consagrada en Dios, a partir de Jesucristo, su Santísima Madre, la Virgen María y San José, su castísimo esposo y padre putativo de Jesús, y todos como hijos adoptivos de Dios en Jesús, el Cristo, en este proceso de cristianización, cristificación, más que una cristología de estudiar y desde las teorías y el conocimiento humano y de las formas lógicas, desde la sabiduría divina, que es el nomos, Deus ontonomía, la conexión ser, siendo, criatura con la divinidad, que es la autoría en Dios, co-creando con Dios, creyéndole a Dios, pero creyendo en Dios, obviamente, es por fe, antes que por la razón y menos que por la pasión, porque eso es, en ese orden de ideas, viniendo desde lo superficial, es denso, eso se queda en la tierra y entra en el proceso de corrupción natural. Es corruptible desde la mente humana porque se queda en una sola lógica y se anquilosa, se cierra. El sistema mental se cierra a una idea, entonces se vuelve monotemático, se vuelve estático, robot, y se pierde la habilidad, la capacidad, la sensibilidad mental, que llaman ahí el hemisferio creativo, que es el que menos se usa, el que menos se tiene conciencia de él, y por tanto el que no leído desde la economía como costo-oportunidad, de ganancia, sino que se pierde la oportunidad de trascender, de hacer trascender la humanidad y ayudar a trascender la misma naturaleza, la evolución, la creación. Y eso implica una
falta de responsabilidad, de compromiso, de verdadero sentido de la vida. Más que por pensar en hacerlo políticamente correcto, desde la ética, no, moralmente. Lo que es en un sano orden, un santo deseo y un juicio correcto del deber ser, deontológicamente, pero deus ontonómicamente. No es el deber ser en la lógica humana, a la manera humana y al estilo de vida humano, que quizá no sea el más santo. Desafortunadamente se meditaba en la palabra de Dios desde el Génesis, cuando Dios destruye, reconstruye y construye unas nuevas generaciones humanas, reconociendo que ha existido la maldad desde los primeros padres. Caín cuando mata a su hermano Abel. En tiempos de Noé, pues claro, el diluvio universal. Más adelante va a llegar en Sodoma y Gomorra con Nínive. Y la prefiguración en la ballena, que toma en el cetáceo a Jonás, es el Cristo. 3 días en su pasión, muerte y resurrección. Y vamos camino a la conversión. Dios mediante, en poco estaremos en la Semana Santa, en la Semana Mayor. Y ese es el sepulcro, ese es el caer a los mundos infiernos, al pecado, sin caer en desgracia, sin caer en el pecado, siendo tentado por el tentador, el enemigo, el adversario, el opositor, el patán, el satán ese, que ni mencionarlo, es mejor decir patán. Y allí es la forma contraria al orden natural, a la creación, al bien vivir, a las bienaventuranzas. Entonces, ese proceso de santificación, ascensión al reino de los cielos en vida eterna, es contrario al de justificación, que es el de muerte eterna y es el de monetización. Entonces, la lectura correcta desde la moral en el orden natural es o le camina al patán y todo lo que en esa pirámide del poder, del juego de apostadores, se viene entrecruzando con la Torre de Babel. Y aquí retomamos del Congreso Internacional de Ética, Ciencia y Educación, el más reciente, pero que ya han habido más desarrollos a partir de allí, con Helgeman, del World Watch Institute of the United States, con The Babel Tower, en el greenerismo, los movimientos verdes, que ese ecologismo ha llevado a que todo lo tiene que pintar de verde. Ya los pitufos no son azules, ni la pantera rosa tampoco. Ya es que es verde para salvar el planeta, seres amados, es rojo, la sangre de Cristo, pero no hay que derramarla, porque en cruz la conexión con la divinidad la establece el mismo Cristo, Salvador, Redentor del mundo, liberador del ser, le quita los espíritus, los pecados, las culpas, está libre. Ahora empiece una construcción con Cristo, desconstrucción del anticristo, del antidios, del a Dios con ello. Y quienes están entre ciernes, decía la palabra de Dios hoy, dice y dirá, porque cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasarán, decía Jesús. Amén. Entre Oriente y Occidente, que aún en este momento está la iglesia en una debacle, vuelve y lo comenta nuestro hermano Santiago Martín, de la Orden Franciscana de María, en España. Ayer que se daba el noticiero del Magnificat TV, que uno de los asuntos que está en este momento rompiendo el tejido entre el Cristo, el cisma de los cismáticos, es que cada quien quiere tener un Cristo a su manera, pero Cristo es uno, ha sido uno y será siempre el mismo. Y aconteció siendo el mismo, no va a cambiar su versión, ni va a permitir que se cambie una tilde y una letra de la Sagrada Escritura, que hay traducciones, que hay interpretaciones del griego al hebreo, o del arameo al hebreo, al griego, después al latín, sí, con el hermano Santiago, precisamente el denominado España,
para Iberoamérica, estas regiones, pero hay una fe que más que por la letra, por el lenguaje, está en el corazón. Seres que en gracia de Dios nos ha ido llevando y amorosamente invitamos a todos a dejarse llevar, sensibilizar. Nosotros simplemente tratamos de acompañar en ese proceso, pero es Jesús el que hace ese trabajo de transformación en cada ser siendo, para que encuentre en su corazón la impronta que desde el Creador viene por huella en la creación, único e irrepetible, inalienable e imprescriptible de cada ser, irreproducible, en una forma divisible, matemática. Eso es una engañifa, un estratagema, un sofisma de distracción, una distopía, una falsa realidad creada por el patán, que es lo que tiene la sociedad occidental con el tema y divide la iglesia misma y divide otras, claro, otras formas de organización, porque le interesa es la segregación, la división, la escisión, ruptura, no solo lingüística, porque aún destruyendo Babilonia se repliegan las poblaciones. Jesús, Dios mismo lo dice, Jesús lo dice en el Evangelio en San Marcos, cuando cada uno el que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz y sígame. O sea, en la unidad, en la diversidad para la universalidad del ser, pero lo toma desde el Génesis con la lectura de la Torre de Babel. Viene Dios y no sea que todos quieren llegar igual, a alcanzar el reino de los cielos así, de esa forma, con ese egoísmo, con ese, amorosamente lo digo, ese estupidismo, basado en un esnovismo, lo que es moda, lo que es el juego de apostadores, de stakeholders game. Mejor de los casos, shareholders, pero con el mismo interés financiero, más que económico, de la economía de capital, natural crítico. Ni siquiera los oicos, como hemos venido desarrollando en la ponencia de ética, ciencia de educación en el Congreso, oicoetopoiesis, pensándolo para la formación en salud pública, pero es en el orden natural, o sea, salud pública es simplemente y salud ambiental allí porque están tratando de posicionar un concepto en la OMS epidemiológico, desde una epísteme más que nociones, porque son apéndices. Y ello en la construcción de conocimiento está muy lejos, porque no es el interés, porque ahora el interés que prima en la globalización, en el mercado del conocimiento es contenidos. Fabrique contenidos, reproduzca y póngalos ahí. Y con eso trabajan, pero en profundidad, muy poco. Y en la circulación, porque es largo, ancho y profundidad, son 3 dimensiones, no, eso fractales, campos mórficos, esos son cuerdas, recuerdas, eso hemos venido desarrollando. Teilhard de Chardin, biosfera, noosfera, nemosfera. Eso son cosas, complejidades, Maldonado, Edgar Morán, la complejidad, y muchos otros, Miguel Martínez Migueles, en paz descanse, hermano de la República Bolivariana de Venezuela, de la Universidad Simón Bolívar, nodos. Entonces es fuerza, movimiento, energía, pero vincule, sintergética, biosíntesis, sintergética, Jorge Carvajal y grupo de Amibio, médicos y bioenergéticos, en Colombia, Latinoamérica, Iberoamérica. Y bueno, conectamos hoy, Dios mediante, esta tarde a las 4, primer encuentro del año para seguir tejiendo vida eterna en nuestro caso, en el orden natural, que es el aporte que hacemos dentro de las órdenes, todas las órdenes del Señor, con la que hoy conmemoramos en la orden de los hermanos siervos de María, 7 hermanos, que dejaron en su tiempo pertenencias, riquezas y aspiraciones mercantiles. De esa engañiza se salieron, gracias a Dios les llegó el Espíritu Santo, hicieron un cónclave, como si fuera en el Vaticano, bendito Dios, para discernir quién habría de ser el Papa. Pues eso necesitamos en todos nuestros espacios, asambleas santas, para hacer un cónclave. No conclave de cambio climático,
no conclave de salud ambiental del cambio climático, no conclave del COVID, no, eso es una distracción porque todas las claves van juntas. Si se habla de inteligencia son todas múltiples. Howard Gardner, Mentes Creativas, Vygotsky, y eso por colocar allí desde lo teórico, conceptual, que si eso no va entramado en un cónclave, poniendo todos los carismas, en María Santísima conversar, gracias, dones y talentos, eso no entra acorde a cómo fue la creación, a cómo es la voluntad del Creador y a cómo su Hijo Santísimo, Jesús, en el vientre inmaculado de María Santísima, el arca de la alianza, se puede establecer esa alianza entre Oriente y Occidente, Norte y Sur, mal denominado, porque el Oriente es el pesebre. Jesús, María y José, esa es la que hay que orientar como familia sagrada, en esa antropología sagrada, en esa arqueología que conecta lo natural, lo social y lo cultural, para poder caminar al cielo. Santo Rosario, seres amados, claro, las 5 casitas, de 10 cada una, Santo Domingo de Guzmán, la Orden de la Catalina de Siena, San Juan de Ávila de España y Santa Laura Montoya, Upegui de aquí de Jericó, Antioquia, territorio Abya-Yala, y conectaba con comunidad originaria. Bendito Dios, y lo sigue haciendo en sus santidades del reino de los cielos. Y somos también consagrados a ella, a todo lo que sea en el orden natural de Dios, de la creación, maravilloso, orgullosamente, alma y cuerpo conectados allí. Y eso es lo que está hoy día en sociedad imperando como contrario. Entonces, en el Congreso, precisamente de Iberoamérica, esta propuesta va hacia allá. Para el 4 de abril, Dios mediante, se empieza a hacer un testimonio de ser vida y obra, conforme se viene desarrollando en estos espacios, de hacer esa síntesis, que en gracia del Espíritu Santo se pueda llevar ahí desde esta perspectiva de un sentir, pensar y actuar, ser vida y obra, y unas obras, hechos y acciones, las 3 tríadas que conversen en extremo, el origen y el final, número maestro del Seminario Ambiental del Orden Natural, a partir de la investigación, acción, visión ambiental por el colectivo Proyecto Educativo Institucional Universitario, en este caso Universidad de Antioquia. Pero ya vamos de salida, Dios mediante. Estamos en campus, Escuela de la Conciencia Ambiental. Es el habitar y es el desarrollar estilos de vida, hábitos, formas de conexión natural en este hábitat. Y amados seres, todos bienvenidos a seguir tejiendo vida en orden natural. Pero eso es lo que vamos a empezar hoy en el Congreso Dios mediante, que es entre Iberoamérica. Ya se había hecho desde el 2021, The Conquest of the Conqueror, la conquista del conquistador, cuando se construyó principios para la educación, cultura y formación de una conciencia ambiental. Europa y Abya-Yala, América. Venían de otras vertientes, también de Asia, porque hubo seres con quienes se caminó allí en Países Bajos, trabajando en la tesis de maestría, haciéndola en ciencias ambientales. Pero también llegaban de África y llegaban de Australia. Bueno, ahora se actualizan porque es en llamado Norteamérica, también vienen de esas otras latitudes diversas, incluso de Medio Oriente, a alimentar la propuesta. Se mencionó Hengelman, del Instituto GUN de los Estados Unidos. También está Robert Constanza, Capital Natural Crítico, que ya actualizan lo que es Rudolf de Groot con la perspectiva de funciones de la naturaleza. Pero en Hengelman, director del World Watch Institute, del Observatorio Ambiental de los Estados Unidos, que es
es la crítica al desarrollo sostenible, a la sostenibilidad pensada solo desde el dinero, todo verde, el verderismo, el greenerismo, que ese se toma desde Europa, los movimientos verdes, del Green Movement. Y ahí veníamos revisando en Manuel Castells el reverdecimiento del yo y otras formas de ir fomentando un ecologismo, que eso está redundando en lo que está sucediendo hoy con la ética y la política, o lo bioético y lo biopolítico en Michel Foucault, que viene a hacer todo lo mismo, de una forma anacrónica, antagónica y analfabeta en perspectiva de lo que estamos hablando del orden natural, sin que este sea el orden, no. Es una lectura situada. Por eso se dice en testimonio propio. Pero es una experiencia y en gracia de Dios que buscamos sea in persona Christi. O amén. Que sea, ojalá, proceso de santificación. Pero no hemos sido consagrados como sacerdotes. Laicos, eso, comprometidos, claro, vinculados, claro, mártires, sí, eso, pero vamos ahí, poco a poco, rumiando como se dice, pero desde el corazón, con todo el amor del mundo, en Dios. Y ahí vamos, ama ya, ecarram, cambio gnosis, eso, metacognición ambiental, eso sacude solo la razón, sacude esa pasión mundana y sacude el corazón, pero para refulgitar, rumiar, develar, en gracia de ese fuego devorador del Espíritu Santo que limpie, que resane, que reconfigure. Esa es la prefiguración que se hacía desde el Génesis con la Torre de Babel, la mano de obra, el Jesús el alfarero, ya transformando el fuego en el crisol, uno a uno, sin afán, tiene toda una eternidad. Porque en la Santísima Trinidad ha sido, es y será omnisciente, omnipresente y omnipotente. ¿Cuál es el afán? Ninguno. Habría de tenerlo un ser que conecta conscientemente alma y cuerpo, ambiental, planetaria y sideralmente, y que trasciende vida eterna. ¿Es que acaso estamos en clave de quedarnos aquí y acumular y auspiciar a otros y una falsa ONG, una falsa caridad, una falsa lectura? No, eso es lo que está pasando con esos movimientos de los famosos derechos que están poniendo todo al revés, la misma Torre de Babel, porque es algo snob, algo de moda, algo pasajero, un buenismo, todo está muy bien para no entrar en contradicción, para no chocar, o en el otro caso se matan y sangre rueda ruedan cabezas y rueda gente para acomodarse y enseguida acumulando bienes materiales para quedarse aquí. Todo es finito, en lo humano, en lo mundano, en lo material. Es que de esta tierra quizá no quede nada en su proceso de evolución, de transmutación, pues antes no había especie humana otra, tampoco. No había raza humana, ni raza otra. No habían humanidades, ni desarrollos al estilo humano, ni otros. Se fueron configurando. Irán evolucionando miles de millones de planetas o este planeta miles de millones de veces. ¿Quién sabrá eso? ¿Quién le puso medida a Dios en la creación? ¿Quién lo asesoró para crear el mundo? ¿Quién le construyó, le diseñó el plano, lo construyó y lo montó y lo puso en operación? Ahí lo dice el Salmo 33. Dios destruye todo proyecto humano vacío, inocuo, inicuo. Empiece por el ego,
Y si se juntan también lo mismo, más duro caen. Se suben a la pirámide, a la Torre de Babel, más duro caen, y más duro se dan, y más duro el hueco. Que en saquear todo lo que hay allí. Más duro el hueco. Ahí se utiliza lo que se llama un hipocorístico, una licencia poética para que suene. Tenía un anturio y como no le eché agua se me murió. Eso no suena, pero es verdad. Si tiene un anturio, una planta, una especie vegetal y no le echa agua, no hay humedad, no hay pH, no hay nutrientes, se muere. Pero eso se usa y eso está en la misma Sagrada Escritura, el uso lingüístico, multilingüístico, polilingüístico, pluridiverso. Es que hay una gran riqueza. Ahorita lo mencionaba, ayer en Palabra de Dios terminamos en la meditación del Evangelio de San Marcos la pronunciación de lo que vendría para hoy, que se mencionó ahorita, con Cristo. Tomar la cruz de Cristo, cada uno ser cruz. Es que somos una cruz. El Flood no se equivoca cuando pone allí, y los romanos cuando crucificaban, pero era porque era algo malo, maldito, martirio, pero decía el padre Santiago Martín en la meditación de la palabra de Dios hoy, devoto de San Dimas, el santo bueno, porque en el momento último descubrió la grandeza, la riqueza del reino de los cielos y se arrepintió y pidió a Dios que se acordara de él y de hecho lo hizo. ¿Y cuántos de nosotros, por la misericordia infinita de Dios, no nos acordamos de ello, no recordamos? O sea, no conectamos Cárderis con la razón para poder reconectar y empezar un proceso de transformación. Se nos olvida, o nos hacemos los olvidados, o nos desentendemos de ello. Y ahí es donde viene el fallo. Ese evento, por citar entonces, del Congreso Internacional de Ética, Ciencia y Educación, ayer también, que no se pudo desarrollar el espacio por condiciones del espacio temporales, del estado del tiempo, lluvioso todo el día, frío, hoy está haciendo un sol, ya empieza a ser radiante, frío también, pero es fresca la mañana. Esperemos se pueda hacer trabajo de campo y quizá hay otra reunión que conecta con un espacio del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental, en su momento el colectivo PEI Ambiental y con la Universidad de Antioquia, en particular la Facultad Nacional de Salud Pública y otras facultades de biología, el instituto, y otras universidades como el CES, el área metropolitana del Valle de Aburrá, que es del CIDEA también, otras instituciones educativas del municipio de Bello, de Moravia. Hay diferentes partes porque se va a hacer el estudio, lo llaman ahí los caracoles invasores, porque hay una invasión, como se le conoce, de caracoles en establecimientos educativos, en varias situaciones, donde no hay una conciencia de esa especie, de su hábitat, su habitar y sus estilos de vida, diría uno, pero sus formas de relacionamiento, su provisionamiento en tanto ser repelente de bacterias, virus, y se le da un manejo especificida, o sea, matando la especie, y quizá no sea lo más conveniente. Hay que buscar cómo se hace una propuesta sistémica, dinámica y compleja de coevolución natural, es lo que se sugiere. Ayer empezamos a tener un primer acercamiento con el Parque de la Conversación, que, bueno, le decimos conversación, pero el Parque de la Conservación, que era el antiguo Parque Zoológico Santa Fe, o al menos el nombre, pues, pero sigue siendo el mismo lugar de la Sociedad de Mejoras Públicas en Medellín, pero que con seres de ahí se ha caminado, incluso del área metropolitana del Valle de Aburrá, y conectados con el CIDEA, pero por el Instituto Tecnológico Metropolitano, con la maestría en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el director del parque. Y ahí pues se trata de
poner a conversar la educación, la participación social y la innovación, como se le dice, en perspectiva de una manera de amornizar procesos de vida de la especie del caracol con la raza humana en colegios de niños y jóvenes de primaria y básica, secundaria respectivamente. Pero ahí está la propuesta en tejido y eso todo va siendo contextualizado en el marco de desarrollo de este colectivo PI ambiental, por tanto de la investigación, acción, visión ambiental y en el modelo del orden natural que se está replegando con la Academia de Historia de Ecuador, con el Congreso Internacional de Ética, Ciencia y Educación, con la Red de Investigación Acción de las Américas, entre otros espacios. Seguiremos en contacto, Dios mediante, pues sobre ello seguimos tejiendo vida en orden natural. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano, quienes van llegando, y de nuevo un saludo de despedida, un ciclo. Hasta pronto, que estén muy bien.